Capítulo 49. La verdad, intermedio segundo, resumen. La verdad te hará libre. Pero no hasta que haya terminado contigo. David Foster Wallace. En una sala de interrogatorios policiales. De acuerdo. Creo que necesitamos otro descanso, dijo Tsukauchi con cansancio. Shouta suspiró y se recostó en su silla antes de pellizcarse el puente de la nariz al estilo de Era Cereal. Definitivamente, él también necesitaba un descanso. Midoriya simplemente se encogió de hombros y apoyó el brazo libre en el respaldo de la silla, con aspecto completamente despreocupado. Claro. Si quieres que pare, es tu horario, no el mío. Para aclarar, me estás diciendo que Netsu dejó entrar a la OA a un conocido miembro de la Yakuza sin ninguna preocupación, e incluso cuando supo que eras teniente, ¿te dejó asistir?, preguntó Shouta con incredulidad. Midoriya lo miró con una expresión inexpresiva que parecía preguntarle si realmente quería que respondiera. No importa, olvídalo. De ninguna manera entendería el razonamiento de Netsu. Tsukauchi, a su lado, observaba al chico con recelo. Lo que me confunde es que has estado diciendo la verdad todo este tiempo. No has mentido ni una sola vez. No se sorprenda tanto, detective, dijo Midoriya con una sonrisa demasiado descarada para su posición. Era como si se estuviera burlando. Sé que tiene un don para la verdad. No tiene sentido mentir. Sabes que no me refiero a eso, Midoriya. Me refiero a toda esta entrevista en general. Tsukauchi frunció el ceño y cruzó los brazos. Shouta, sinceramente, nunca lo había visto tan tenso. Se sentía extraño ver a un hombre como Tsukauchi tan nervioso. Todo lo que nos has contado es información sumamente sensible. Cosas que ningún grupo yakuza querría que sus miembros filtraran, cosas que, debo señalar, son básicamente motivo de arresto. Y, sin embargo, aquí estás, contándonoslo todo. Tenía razón. Shouta ya lo había preguntado antes, pero nunca obtuvo una respuesta clara. ¿Por qué les contaba todo esto? ¿Por qué revelaba tantos secretos tan abiertamente? Tenía que haber una razón. Nunca habría dicho todo esto voluntariamente, sin técnicas avanzadas de interrogatorio. Aunque Shouta jamás habría usado esas técnicas con una niña, e incluso si no fuera una niña, esa pequeña seguía en la habitación. Hablando de eso, cuanto más tiempo pasaba Shouta en la habitación, más la recordaba. Estaba casi seguro de que había estado con Midoriya en su noche familiar y en el campamento, pero su nombre aún se le escapaba. Mira, tienes razón en una cosa, detective Tsukauchi. Midoriya volvió a tener esa pequeña sonrisa cómplice, y la expresión de Tsukauchi se contrajo con una ligera irritación. Parecía que Midoriya finalmente estaba empezando a irritarlo. Te estoy diciendo estas cosas, sí. Pero cosas que son motivo de arresto. No he dicho nada sobre nada ilegal. Si mi familia ha infringido la ley, no lo sé. Que yo sepa, no hemos hecho nada malo. Es decir, ¿sabes? Tú mismo me entrevistaste. Seguí las reglas de Netsu todo el tiempo, una de las cuales era estar impecable mientras asistiera a Laura. Lo he hecho hasta el distrito camino. Lo cual, bueno, no sé tú, pero yo lo llamaría defensa propia. Defender a la familia. Tsukauchi masculló una o dos palabrotas en voz baja, mientras ponía esa cara que indicaba que su don lo había registrado como cierto. Sabía que Midoriya era honesto. No había hecho nada ilegal aparte de su participación en el distrito camino. Esta vez eres tú el que está siendo engañado, Tsukauchi. No caigas en la trampa, murmuró Shouta, mirando a Midoriya con indiferencia. Deberías tomarte ese descanso antes de que obtenga la reacción que desea de ti. ¿No vienes?, preguntó Tsukauchi sorprendido. Shouta negó con la cabeza. Voy a vigilarlos. La expresión de Midoriya volvió a la normalidad. A la señorita le vendría bien un poco más de agua, si no le importa. Yo también lo agradecería. De acuerdo, asintió Tsukauchi mientras se levantaba y se dirigía a la puerta. Traeré un poco a la vuelta. Cuando la puerta se cerró tras él, la habitación quedó en silencio. Shouta se sentó, mirando a Midoriya, quien lo observaba con una expresión pasiva e indescifrable. Pero Tsukauchi tiene razón. Seguro que lo sabes. Es extraño que seas tan franco con todo esto.
Tu familia ayudando a atrapar a Stein. Chisaki Kai curando a Ingenium. El Shiasai Kai prestando asistencia durante el incidente de Osu. Todo no es solo increíble, son cosas que deberían ser ultra secretas. ¿De qué sirve contarnos todo esto? Tengo mis razones, dijo Midoriya en voz baja, extendiendo las manos para desenredar el cabello que ya le había trenzado a la niña. A ella no pareció importarle en absoluto, reclinándose en silencio con los ojos cerrados mientras él empezaba a trenzarlo de nuevo. Principalmente, mis razones tienen que ver con quien probablemente esté viendo esta entrevista ahora mismo. ¿O es un interrogatorio? No recuerdo cómo lo llamas. ¿Quién está mirando? ¿Qué quieres decir? Shouta frunció el ceño y se inclinó hacia adelante, esperando una respuesta seria. Entonces, Midoriya volvió a sonreír con esa insoportable sonrisa, y Shouta pensó que debería haberlo pensado mejor. Midoriya giró la cabeza hacia la cámara de seguridad en la esquina de la habitación y saludó con sarcasmo. Siempre hay un pez más gordo que Freyr, Eraserhead, empezó, apartando la mirada de la cámara. La única pregunta es ¿qué papel juegas en todo esto? ¿Eres el cliente que se come el pescado? ¿El chef que fride? ¿El pescado que se fride? ¿O eres alguien fuera de la cocina, felizmente ignorante de lo que se fríe en la otra habitación? No puedes ser críptico para siempre, dijo Shouta con el ceño fruncido. Al final tendrás que darme una respuesta directa. Oh, no estoy siendo críptico. Te lo pregunto en serio. ¿Cómo te ves en este preciso instante? Preguntó Midoriya de nuevo, con una mirada intensa. Quiero saberlo. La expresión de Shouta se tornó curiosa. Parecía querer de verdad que respondiera a su extraña pregunta sobre el pez. Bien, decidió Shouta, le seguiría el juego. Ahora mismo, me siento un poco como el que está fuera de la cocina. No estoy involucrado en tu vida como Tsukauchi o Nepsu, así que no tengo todo el contexto que ellos tienen. Francamente, creo que la única razón por la que me pidieron ayuda para realizar esta entrevista fue para poder controlar sus ataques de peculiaridad si volvían a ocurrir. Ya veo. Gracias por ser sincera conmigo. La autoconciencia es el primer paso para cambiar esa postura, ¿sabes? Te diré algo. Si me haces un favor, responderé a tu pregunta. Te diré por qué soy tan sincera, dijo Midoriya, terminando de hacerse una trenza. Shouta entrecerró los ojos. Depende de qué favor sea. Quiero hablar con un amigo o familiar. No importa quién sea, puedes elegir si te hace sentir mejor. Pero quiero hablar con ellos, completamente a solas, sin cámaras ni gente mirándolos. Solo unos minutos. 5 si te sientes generoso, dijo Midoriya, mirándolo fijamente. Parecía que esto era importante para él, por alguna razón. De ninguna manera aprobaría una solicitud así. Eso es buscarse problemas. Midoriya simplemente se encogió de hombros. Es tu derecho. Pero de lo contrario no obtendrás respuesta a tu pregunta. ¿Y cuándo vendrá papá a buscarnos? Preguntó la niña de repente, con expresión preocupada. Quiero verlo, por favor. ¿Ya podemos irnos a casa? No te preocupes, lo verás pronto. Tu papá solo está ocupado con el trabajo. Se está asegurando de que todo esté bien para ti. ¿Sabes cuánto se preocupa por ti?, respondió Midoriya, apartándole un poco el flequillo de la cara para poder tocarle el pequeño cuerno. Pronto volveremos a casa. Lo prometo. Ahí tienes esa idea otra vez. Shouta frunció el ceño y cruzó los brazos. También quiero saber por qué estás tan convencido de que saldrás de aquí pronto. ¿Sabes lo que hiciste? ¿Cuál es tu posición? Eso no implica necesariamente libertad, ¿sabes? Midoriya volvió a sonreír. Ah, ya lo sé. Pero aún no he terminado mi historia. Seguro que todo se aclarará cuando termine. Antes de que Shouta pudiera siquiera preguntar qué quería decir con eso esta vez, Tsukauchi regresó. Tenía 2 vasos de agua y una bolsa con algo que olía a comida en las manos. Un regalo para ustedes, murmuró el detective, levantando la bolsa con expresión severa. Un hombre les dejó comida. ¿Cómo supo en qué comisaría estaban? Midoriya simplemente lo miró fijamente, sin responder. Bien. Guarda silencio si quieres, ya lo averiguaremos.
Revisamos la comida y, al menos, es segura, así que come mientras puedas. Estoy seguro de que esta entrevista se va a alargar un poco más, dijo Tsukauchi, sentándose con expresión tensa. La recepcionista solo me dijo que un hombre con calcetines rosas y esponjosos trajo la comida. ¿Al menos quieres compartir quién pudo haber sido? Eso suena como el tío Ajiwara. Es el único hombre que conozco que usa calcetines rosas y esponjosos. Debió estar preocupado por nosotros. Midoriya aceptó agradecido el agua y la comida, abriéndola y comprobando si era segura para la niña antes de que comiera. Todavía le dolía pensar que harían algo horrible, como echarle cosas en la comida. Me gusta la comida del tío Ajiwara, exclamó la niña, dándole un buen mordisco una vez que Midoriya se aseguró de que era segura. Luego, con un bocado de curry en la mano, tarareó. Pero me gusta más la tuya, Izumi. Shouta hizo una pausa. Hasta ahora, Midoriya solo había sido sincero con ellos fuera de su historia, cuando le seguían la corriente con sus preguntas y juegos. Había demasiadas preguntas por responder, y sabía que nunca las obtendría a menos que se desviara un poco de las reglas e hiciera lo que Midoriya quería. Algo le carcomía en Shouta, diciéndole que tenía que reconstruir este rompecabezas. Tsukauchi, ¿sigue por aquí ese hombre de los calcetines rosas?, preguntó Shouta de repente. Debería estar afuera, ¿por qué?, se preguntó Tsukauchi. Ve a buscarlo, por favor, dijo Shouta, frunciendo los labios. No le gustaba hacer esto. Iba en contra de todo sentido común. Y aún así, una vez que la puerta se cerró tras su colega, Shouta suspiró, sacó su teléfono y le envió un mensaje a Tsukauchi para que apagara las cámaras y lo dejara entrar cuando regresara. Después de un cacheo, claro, no podían permitir que trajera nada inapropiado. Tienes 5 minutos. Después, vuelvo a entrar. ¿Entendido? Midoriya parecía genuinamente sorprendido de acceder a su escandalosa petición, pero asintió. Por supuesto. Tienes mi palabra de que no voy a escapar, ni haré nada para intentar escapar. Estaré aquí en cuanto termine de hablar con él. Gracias por esto, Eraserhead. ¿Y responderás mi pregunta después?, preguntó Shouta. Lo haré. Tienes mi palabra. Poco después, Shouta vio que la luz de la cámara en la esquina se apagaba, y luego el hombre de los calcetines rosas entró en la habitación con expresión seria. Observó a Shouta con recelo todo el tiempo que estuvieron juntos en la habitación, solo apartando la vista cuando la puerta estaba casi cerrada. Shouta le recordó con severidad por última vez el límite de 5 minutos y luego salió de la habitación por completo. La puerta se cerró con un clic. Tsukauchi lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza cuando ambos estaban en el pasillo. No sé qué te ha pasado por la cabeza, pero más te vale tener una buena razón para hacer lo que haces. Accedió a decirnos por qué era tan comunicativo a cambio de 5 minutos a solas con un amigo o familiar, explicó Shouta, mirando la hora en su teléfono para calcular exactamente los 5 minutos. Me lancé. No íbamos a obtener las respuestas de otra manera y lo sabes, así que no empieces a citarme procedimientos ni nada. Puedes escribirme más tarde si te apetece, cuando terminemos esta maldita entrevista. Solo quiero mis respuestas. Por tu bien, Aizawa, espero que hablara en serio. Tsukauchi frunció el ceño. Decidiré si te regaño por esto cuando termine. Sabe, tengo que decir que, cuanto más se alarga esta entrevista, más tenso parece de lo habitual, detective. Es comprensible, dado lo que hemos pasado, pero por alguna razón no creo que sea eso, murmuró Shouta, mirando a su colega. Tsukauchi se dio la vuelta. Tengo mis razones. Hice una llamada al salir de la habitación antes. Verás, ya sé quién es el coco. Es información privilegiada. Solo lo sé porque soy buen amigo de All Might. Tuve que pedirle permiso para que supieras lo que probablemente te van a decir. Todo esto me tiene nervioso, sabiendo lo que sé. Se hizo un silencio entre ellos por un momento, mientras Shouta reflexionaba seriamente sobre lo que decía Tsukauchi. Que fuera amigo de All Might no era del todo sorprendente. Había ido a verlo cuando resultó herido después de Luz, y All Might había mencionado una vez a un amigo de la policía.
Si de verdad iba a salir a la luz información tan privilegiada en esta entrevista, tenía sentido que esa fuera la razón por la que Tsukauchi había sido elegido para realizarla. Pero si se lo tomaba tan en serio que iba a aprender. Sin embargo, Shouta se distrajo al ver a todos los oficiales corriendo de un lado a otro por la comisaría. Parecían estresados, como si estuvieran lidiando con una situación complicada, a pesar de que esta comisaría había sido elegida específicamente para esta entrevista, para poder hablar con Midoriya en silencio, lejos del caos del distrito Camino. Por eso Tsukauchi se había preocupado tanto de que el hombre de los calcetines rosa supiera cómo estaba Midoriya allí. En teoría, nadie fuera de la policía debería saberlo. Entonces, ¿cómo lo sabía su tío Hiwara? ¿Qué pasa con todos? ¿Ha pasado algo desde nuestro último descanso? Preguntó Shouta. Tsukauchi hizo una mueca. Se está reuniendo una multitud fuera de la comisaría, y la cantidad no para de crecer. No estamos seguros de quiénes son ni qué quieren, ya que ninguno nos responde. Tienen permiso para estar allí, no podemos impedirles estar en la vía pública, pero nos preocupa que pueda suponer un riesgo para la seguridad con una persona tan importante bajo custodia. Los demás están tratando de averiguar qué hacer con ellos. Shouta miró por las ventanas al final del pasillo. Efectivamente, también había gente. Parecían de todas las edades, desde niños hasta ancianos. ¿Por qué demonios se estaba formando semejante multitud? Antes de que pudiera pensarlo más, la puerta de la sala de interrogatorios se abrió y el hombre de los calcetines rosas volvió a salir. Shouta revisó su teléfono y resultó que ni siquiera habían pasado los 5 minutos. ¿Ya terminaste?, preguntó. Supongo que no nos contarás de qué hablaron ahí dentro. No, no creo que lo haga, dijo el hombre con una sonrisa irónica. ¿Puedo irme? Tsukauchi y Shouta intercambiaron una mirada. No tenían motivos para detenerlo, habían sido ellos quienes lo habían dejado entrar, así que, sí, asintió Tsukauchi a regañadientes. Puedes irte. Una vez que el hombre desapareció por la esquina del pasillo, Shouta y Tsukauchi volvieron a encender la cámara de seguridad y entraron en la sala de interrogatorios, donde Midoriya seguía sentado donde había estado, trenzando el cabello de la niña y comiendo su curry. Al sentarse, oyeron a Midoriya reírse entre dientes. ¿Qué es tan gracioso?, preguntó Tsukauchi. Midoriya negó con la cabeza. Lo siento, no eres tú. No puedo creer que ya esté empezando. Pensé que tardaría más. Pero eso no importa ahora. Te prometí respuestas, ¿verdad? Querías saber por qué te cuento todo esto. Dijiste que es por quien está mirando, asintió Shouta, optando por ignorar lo que creía un cebo. Estaba seguro de que Midoriya solo quería una reacción cuando decía cosas como ya está empezando. Dime, ¿quién está mirando y por qué quieres que sepan todo esto? No sé los nombres de quienes están mirando ni nada. Miyoyagi nunca me lo dijo. O sea, puedo adivinarlo, pero en realidad no importa. Después de esta entrevista, sospecho que probablemente te pondrán trabas si intentas hacer preguntas. Midoriya se encogió de hombros. Tsukauchi asintió. Decía la verdad. Tanto sobre no saber los detalles como sobre el hecho de que les pondrían trabas. Lo importante es que la gente que debería estar escuchando lo está haciendo ahora mismo. Que te lo cuente todo. Nunca fue una confesión para ti, fue una confesión para ellos. Es un mensaje para alguien más. Miyoyagi quiere específicamente que sepan cuánto poder tenemos. ¿Recuerdas mi analogía de antes? Cuando te pregunté si eras el pez, el chef o algo así. Miyoyagi quiere que sepan que son el pez que se está friendo. ¿Estás diciendo que toda esta entrevista es una táctica de intimidación?, preguntó Shouta con el ceño fruncido. ¿Cómo demonios iba a ser un interrogatorio bajo custodia policial siquiera remotamente intimidante? Y aunque lo fuera, ¿con quién funcionaría? En cierto modo, supongo. Ahí tienes la respuesta. Por eso te conté todo lo que hice. Disculpa si no fue exactamente la respuesta que esperabas. Midoriya se encogió de hombros de nuevo, se recostó en su asiento y dio otro bocado. Lo siento. Espero que no te importe que hable y coma a la vez. Pronto habrá mucha actividad por aquí.
No sé cuánto tiempo más tendremos para comer, y nunca dejo que se desperdicie la comida del tío Ajiwara. Shouta murmuró entre dientes que Midoriya era un niño problemático. Se comportaba como si estuviera por encima de todo mientras estaba sentado en medio de una sala de interrogatorios. Si era siquiera un poquito así en la escuela, Shouta no tenía ni idea de cómo Nemuri podía tolerar a este pequeño imbécil en clase todos los días. Bien, Shouta le restó importancia. Tenía peces más gordos que pescar, por usar la analogía de Midoriya. Sigue, entonces. Midoriya tarareó pensativo. ¿Dónde estaba esta vez? Ah, cierto. La identidad del coco. Capítulo 50. Por una buena causa resumen. Cualquier riesgo vale la pena siempre que sea por una buena causa y contribuya a una buena vida. Richard Branson. Tan pronto como Izuku le contó a Chisaki sobre el sobre con la identidad del hombre del saco, convocó a otra reunión de liderazgo sin previo aviso. Aún así, no se quejaron. Todos entraron de todos modos. Sabían que si pedía verlos de nuevo tan pronto, algo grave había sucedido. Izuku y Chisaki esperaron pacientemente a que entraran todos para poder ver el contenido del sobre que Netsu les había dado en grupo. No tardaron en unirse. Incluso Irinaka, quien se había quedado en el pueblo por orden de Chisaki, estaba presente. En lugar de regresar al segundo refugio, su codirector había asumido sus funciones por el momento, como hizo Ajiwara con Izuku. Sin embargo, los Bullets no se unieron esta vez. Tenían otros trabajos, que les había encomendado Chisaki en la última reunión. Nix, la última en sentarse, se sentó junto a Izuku esta vez. Lo miró con curiosidad, observándolo. ¿Estás bien? Te ves un poco agotado. Oh, estoy bien, dijo Izuku, un poco avergonzado. Probablemente parecía que había estado llorando porque, había estado llorando antes. Pero no necesitaba hablar de eso con ella. Lo que él y Chisaki habían discutido podía quedar entre ellos. No te preocupes, de verdad. Lo importante es que hablé con Netsu hoy, y nos dio lo que dice que es la identidad del coco. Al instante, todos los demás se pusieron en alerta. ¿Quién es?, preguntó Kurono. Se inclinó hacia adelante, esperando la respuesta, con una mirada intensa en el rostro. ¿Quién es el coco? Vamos a descubrirlo contigo, dijo Chisaki, dejando el sobre la mesa. Aún no hemos leído el contenido. Creí prudente mencionar primero la advertencia que Netsu le dio a nuestro segundo teniente. Él cree que conocer esta información, saber quién es el coco, matará a Shiya Saikai. Dice que el coco nos destruirá. Sin embargo, no creo que perdamos. Sabiéndolo en serio que Netsu se toma esto, es probable que perdamos hombres. Algunos de los que estamos en esta sala podrían incluso morir. Pero creo que podemos, y lo haremos, derrotar al coco y su imperio. Así que la pregunta sigue en pie: ¿confían en mi juicio lo suficiente como para abrir este sobre, incluso arriesgando sus propias vidas? Creo en ti, respondió Izuku primero. En nuestra familia. En el Shiya Saikai. Yo también. Confío plenamente en ti, asintió Kurono. Te seguiré donde quiera que lleves a esta familia. Irinaka se rió y se recostó en su asiento. Como si alguna vez dudara de ti, jefe. No tienes que preguntar. No estoy deseando iniciar nuestra fusión con la posibilidad de perder a algún miembro de mi familia, pero comprendo la necesidad de lo que estamos haciendo. Confío en tu criterio, asintió Yasui lentamente. Yo también. He visto de primera mano lo que puedes hacer, y escuché esa conversación que tuviste con uno de tus miembros, Jin-san. No puedo atar cabos. Claramente, tienes un plan. Confiaré en el plan que has elaborado y creo que saldremos victoriosos de esto, asintió Uehara. Nix tarareó pensativa y luego se encogió de hombros. Siento lo mismo que Uehara, de verdad. Vi lo que puedes hacer yo misma. No tengo ninguna razón para no creerte, así que digo que lo hagamos. Chisaki asintió. Se sentía seguro por la confianza que tenían en él, sus planes y sus habilidades. Muy bien. Veamos quién es realmente ese cuco. Chisaki abrió el sobre, uno grueso de manila, destinado a documentos importantes.
Al extraer el contenido, parecía ser un informe médico, junto con lo que parecía ser un informe de incidente. Izuku no lo distinguía desde su posición, pero tenía un aspecto muy oficial y llevaba el símbolo del HPSC. Izuku no estaba seguro de cómo Netsu había conseguido un informe del HPSC, pero desde luego no se quejaba. Debajo de los informes había lo que parecía un papel doblado. Izuku no podía ver qué contenía. Primero, como estaba en lo más alto de la pila de papeles, Chisaki sacó el informe médico. Parece que es un informe sobre la criatura a la que te enfrentaste en la Uso, el Nomu. Veamos. Su expresión pasó de la curiosidad a la preocupación, y luego, una expresión que Izuku nunca antes había visto en su Oyaji, una sorpresa que rozaba el horror. ¿Qué pasa?, preguntó Kurono. Esto es, nunca había oído que algo así fuera posible sin un don como el mío. El Nomu aparentemente fue humano en algún momento, empezó Chisaki. Izuku palideció ante la revelación. Esa cosa era humana. La persona original era un delincuente de poca monta que vivía en Kioto. Su cadáver fue reportado como desaparecido. Supongo que lo encontraron. Según tú, Izuku, solo recibía órdenes de Shigaraki. Y eso coincide. No pudieron hacerle responder en absoluto. Pero la cuestión es que está completamente muerto cerebralmente. Entonces, ¿cómo se movió en el uso? Tenían la misma pregunta, así que le hicieron muchas pruebas. Según esto, el Nomu se formó a partir de un cuerpo base, el criminal que mencioné, que se fusionó con varios otros compatibles. Después de eso, le introdujeron en el cerebro los factores de donde una docena de personas, incluyendo uno que le permitiría recibir órdenes y seguirlas, incluso después de la muerte cerebral. La sala permaneció en un silencio apropiado mientras escuchaban y aprendían qué era realmente el Nomu. Cuando Shigaraki dijo bioingeniería, no bromeaba. La magnitud de lo que le habían hecho al pobre Nomu sonó inicialmente horrible. Nadie merecía ser convertido en esa cosa, criminal o no. Procedimientos médicos de ese calibre, tú sabes más de eso que nosotros, Oyaji. Por lo que decía, ¿se hizo con alguna peculiaridad o manualmente?, preguntó Izuku con el ceño fruncido. Según esto, el cuerpo fue creado a mano mediante varias cirugías complejas que serían casi imposibles de recrear sin saber cómo lo hizo el doctor original. Chisaki frunció el ceño. Pero las peculiaridades, no pudieron averiguar cómo entraron. No hay señales de empalme como en el cuerpo. Aún así, el cuerpo parece haber sido elaborado meticulosamente teniendo en cuenta las peculiaridades. Sea como sea, es tan avanzado que dudo que pueda recrearlo incluso con mi propia peculiaridad. Pensar que el Coco tendría los recursos para crear algo tan abominable. Chisaki puso cara de estar pensando en las peculiaridades y en lo mucho que le disgustaban. Era una cara que Izuku conocía muy bien. ¿Hay algo más relevante en el informe médico? ¿Qué tiene que ver este Nomu con el Coco, además de recibir órdenes de alguien que sabemos que trabaja para él?, preguntó Uehara, ajustándose las gafas. Era una buena pregunta. Izuku también se preguntaba qué relevancia tendría esta información con la identidad del Coco. Era útil saberlo, sí, y la sola implicación que esto suponía era aterradora por muchas razones, pero la conexión directa con la identidad que buscaban, no estaba seguro de dónde estaba. Nada más parece particularmente relevante. Solo detalla la composición de los Nomu, murmuró Chisaki, dejando el informe médico a un lado. La otra cosa aquí es un informe sobre un ataque de un villano de hace 6 años. Un informe de MIGTO era la Comisión de Seguridad Pública de Héroes. Ocurrió en agosto, en la prefectura de Miyazaki, cerca de la costa. Izuku supuso que tenía más sentido que Netsu pudiera conseguir ese informe. Quizás All Might le había enviado la misma copia en algún momento. Izuku podía suponer razonablemente que él y All Might eran cercanos, sobre todo considerando que Togata le había advertido sobre la investigación de Migteye. Había una red de conexiones enrevesadas, uno que Izuku no tuvo tiempo de desentrañar. Qué raro. Estuve en Miyazaki en agosto de hace 6 años, trabajando, y no hubo ninguna pelea con ningún villano, dijo Nix frunciendo el ceño. Toda la prefectura fue evacuada por aquel enorme tifón. Mi equipo y yo aprovechamos la falta de personal. Lo recuerdo perfectamente.
Sí, eso fue lo que dijeron en las noticias. Pero al parecer, el tifón fue solo un encubrimiento conveniente. Ocultó una pelea entre All Might y un villano, pero los detalles han sido ampliamente censurados, explicó Chisaki, hojeando el informe. Según el informe, el tifón no causó tantos daños como informaron las noticias. La mayoría fueron daños colaterales como resultado de esta pelea, y la Comisión de Héroes usó el tifón como chivo expiatorio. Afirmaron que fue peor de lo que fue y obligaron a la gente a evacuar antes de que comenzara la pelea para que no hubiera víctimas. Y al final del informe, Chisaki se quedó paralizado al leer lo que decía la página. Dice que All Might ganó, pero el villano lo mandó al hospital después. Los detalles de las lesiones que sufrió están tachados, pero es una lista larga. ¿No crees que el hombre del saco sea el villano que hospitalizó a All Might, verdad?, preguntó Izuku, lentamente, como si las palabras en sí mismas se sintieran mal en su boca. La idea de que alguien fuera lo suficientemente fuerte como para hospitalizar a All Might, aparte del propio Chisaki, gracias a su don, le resultaba completamente ajena. Para Izuku, Chisaki Kai era el hombre más poderoso de Japón, si no del mundo. Incluso más poderoso que All Might. Bastaba con un simple toque para que Chisaki ganara. Un dedo rozaba a alguien, y su vida podía acabar. Y eso suponiendo que necesitara acercarse a alguien para matarlo. Para la mayoría de la gente, ni siquiera necesitaría estar cerca. Podía transformar el entorno a su alrededor para cumplir sus órdenes, como lo había hecho contra Shigaraki. Incluso All Might tendría problemas contra Chisaki si no hubiera venido muy preparado. Pero aún así, All Might seguía siendo la mayor amenaza para sus operaciones. Así que saber que alguien podía hospitalizar a su mayor amenaza no era tranquilizador. No lo sé, respondió Chisaki finalmente a la pregunta de Izuku con un movimiento de cabeza, dejando el informe. Han tachado demasiado. Lo último es una carta de Netsu dirigida específicamente a mí. La leeré en voz alta. Cuando Chisaki abrió la boca, todo cobró sentido. Un sentido horrible y terrible. Mi aliado. Si estás leyendo esto, supongo que no pude disuadirte de perseguir a quien buscas. Tú lo conoces como el Coco, mientras que yo lo conozco por otro nombre. Entre quienes lo saben, el Coco es la peor amenaza que Japón ha enfrentado jamás. Una amenaza sin igual, pero una que una vez creí muerta. También All Might, quien creyó haberlo matado hace 6 años. El informe adjunto a esta carta detalla la pelea, aunque con muchos detalles censurados. Lamentablemente, no pude conseguirte el informe original desbloqueado. Dicho esto, estoy seguro de que si has leído los 2 documentos que te adjunto, empiezas a entender por qué intenté impedir que siguieras este camino. Ni siquiera All Might pudo detener a este villano, y esa sola lucha tuvo un coste tan alto que aún hoy sufrimos sus consecuencias. Ahora, sé que ese villano sigue vivo. Sé que está vivo gracias al Nomu. Suponiendo que ya hayas leído ese informe, entonces sabrás que el Nomu tenía múltiples peculiaridades, pero los médicos no pudieron determinar cómo se las introdujeron. Sé cómo lo hicieron. Lo sé porque el villano al que llamas el Coco, el villano que una vez creí muerto por All Might, es el único capaz de semejante cosa. El otro nombre del Coco es Todos para Uno, y su don le permite dar y recibir dones, y usar los que atesora. La estimación más aproximada de la cantidad de dones que poseía al momento de su presunta muerte era de cientos. Ahora, en los 6 años que ha permanecido en la sombra sin control mientras permanecíamos en la ignorancia, podría ser de miles. No tengo forma de saber qué poderes tiene ni cuántos tiene a su disposición, pero es más que capaz de usarlos todos. Te advierto, amigo mío, que este enemigo no es alguien que se pueda tomar a la ligera. Si decides seguir persiguiéndolo después de saber todo esto. Chisaki dejó de leer. Izuku se sintió un poco mareado con la información que acababan de recibir. El Coco era el hombre que podía dar y recibir dones. Un hombre que hospitalizó a All Might y sobrevivió a una pelea en la que otros asumieron que había muerto. Un hombre capaz de crear monstruos de bioingeniería con una docena de dones capaces de resistir a All Might durante un tiempo considerable. Un hombre del que Katsukame le había hablado una vez, el hombre que le había dado un don que no encajaba del todo bien. ¿Qué dice el resto de la carta?,
Preguntó Yasui, el único en la sala que aún conservaba la compostura. Te detuviste a mitad de la frase. Chisaki apartó la vista del final de la carta con el ceño fruncido y serio. No importa. Lo que importa es que sabemos a quién nos enfrentamos ahora, un hombre con un arsenal a su disposición, literalmente. Y presumiblemente, también podría apropiarse de todas nuestras peculiaridades, si así lo deseara. No tenemos forma de conocer los parámetros de su peculiaridad, y presumiblemente Netsu tampoco, si no nos lo dijera. Pero no voy a dejar que gane, y, sobre todo, no pondrá sus manos en las peculiaridades de los miembros de nuestra familia. No mientras yo viva. Los demás se recompusieron, aliviados por la confianza de Chisaki. Hirinaka fue la primera en hablar. Entonces, jefe, ¿qué necesita que hagamos? Antes que nada, quiero vigilar a Shigaraki Tomura y Kurohiri. Kurono, ¿ya has localizado sus posiciones con el rastreador? Preguntó Chisaki, volviéndose de inmediato hacia su primer teniente. Cuando Kurono asintió, pareció complacido. ¿Dónde están? Es difícil saberlo porque la señal es irregular, pero el rastreador suele detectar en el barrio de Camino, Yokohama. No muy lejos de su antiguo bar, a unos 5 kilómetros, en el distrito de almacenes, explicó Kurono, recogiendo un mechón de su pelo con forma de flecha tras la oreja. A juzgar por el estado de la señal, diría que se está yendo a la clandestinidad, por eso es irregular. He reducido la búsqueda a unas pocas calles. No creo que pueda ser más específico con la señal como está. Aún así, esconderse en la ciudad donde ya te encontraron es arriesgado, pero desde luego no lo habría previsto. Quizás por eso eligieron un lugar tan cerca. Yo tampoco habría imaginado un lugar así. Deben de ser audaces por su peculiaridad de disformidad. Bueno, da igual, Hirinaka, quiero que bajes personalmente. Envuelve lo que necesites y prepárate para estar allí un rato. Lleva solo a otra persona contigo. Corremos el riesgo de alertar a cualquiera que esté al acecho con demasiadas caras nuevas, comenzó Chisaki, dando instrucciones con cuidado. Investiga sigilosamente los almacenes en las calles que el rastreador ha detectado y averigua dónde se esconden. Puede que controlen varias propiedades, así que tómate tu tiempo y no te dejes atrapar. ¿Crees que podrás con eso? Hirinaka respondió con un breve y serio asentimiento. Por supuesto, jefe. Encontraré su lugar enseguida. Gracias. Una vez que averigües en cuáles están, quiero que los vigiles hasta que te dé nuevas órdenes. Quiero que escuches sus conversaciones, por si se equivocan y revelan algo sobre el coco. Bueno, todos para uno, mejor dicho. Pero no te acerques demasiado. Espero que vuelvas con vida. Chisaki lo miró fijamente. No quiero que se repita lo de Ciudad de Ika y descubrir que tuviste que huir de la ciudad imitando a una cucaracha de juguete de plástico durante kilómetros. Lo tienes, jefe, se quejó Hirinaka, un poco avergonzada de que lo volvieran a mencionar. Y el propio Coco. Dudo que esté en el mismo lugar que sus subordinados, sobre todo últimamente con la atención que han atraído, dijo Uehara, frunciendo el ceño. Probablemente esté en otra ubicación que tendremos que descubrir nosotros mismos. Tengo una idea, intervino Izuku, a lo que Chisaki le indicó que continuara. Podemos preguntarle a Katsukame. Él no tenía ningún don, como yo, de joven. Pero él mismo me dijo que lo obtuvo de quien puede dar y recibir dones. Debió referirse al Coco, a ese todos para uno. Si aún recuerda cómo contactó con él, podríamos usar los mismos canales. Chisaki arqueó las cejas. Tienes razón. Eso fue hace años, así que casi lo había olvidado. Sí, es un excelente punto. Llama a Katsukame. Debería estar en el refugio de Tokio ahora mismo. Preguntémosle cómo contactó con All for One. Si nos da respuestas, podemos hablar sobre cómo proceder. Así que Izuku sacó su teléfono y llamó a Katsukame. Lo dejó sobre la mesa y lo puso en altavoz para que los demás pudieran oír. Cuando el hombre contestó, parecía un poco confundido. Hola, jefe. ¿Necesita algo? Sí. Estoy en una reunión con los líderes ahora mismo. ¿Puedes ir a un lugar privado? Necesitamos hablar contigo sobre información sensible. Dile a Hiwara que te deje la oficina si está ahí, explicó Izuku.
Oyó un ruido de pasos y una conversación silenciosa al otro lado, seguido del sonido de una puerta al cerrarse. Bueno, estoy solo ahora. ¿Qué pasa? ¿Qué necesitan? Riquilla, murmuró Chisaki con vocería. Izuku arqueó las cejas sorprendido. Aunque eran amigos de la infancia, nunca había oído a Chisaki llamar a Katsukame por su nombre de pila. Debía de intentar demostrarle la seriedad de la situación. Necesito que me cuentes sobre el hombre que te dio tu don. Katsukame se quedó callado al otro lado por un momento. No me digas que estamos liados con ese tipo. ¿Por qué quieres saber de él precisamente? Sí, por desgracia, estamos liados con él. Necesito saber cómo lo conociste y si podemos usar los mismos métodos para encontrarlo, respondió Chisaki con naturalidad. No te lo preguntaría si no fuera importante, amigo. Sé que no es un tema fácil de tratar para ti. Sí, no me digas, jefe, suspiró Katsukame. Vale. Encontré al tipo a través de otras personas sin don. ¿Qué? Hace ya 8 años. Tenía 18. Era un hombre muy conocido en la comunidad por aquel entonces. Si no tenías don, conocías las historias sobre el tipo que podía darte un don. Unos años después, fue como si simplemente se hubiera esfumado. Nadie pudo encontrarlo. Mejor así, si quieres saber mi opinión, en fin, la gente con la que hablé entonces ya no está. Pero quizá encuentres a alguna gente mayor sin don que aún lo conozca, si tienes suerte. Solo tendrás que preguntar por ahí. Eso hice yo. Me abrí camino hasta él. Chisaki frunció el ceño. Esa no era precisamente una gran respuesta, establecer contactos llevaría tiempo, y todos sentían la presión en ese momento. Si eso era un indicio, el coco, todos para uno, seguiría escalando. No parecía estar dirigido contra ellos ahora mismo, pero eso no significaba que no pudiera hacerlo. Si todos para uno descubría sus operaciones y algún día decidía que eran una amenaza, estarían en serios problemas. Abordar la situación antes de que los descubriera sería lo mejor para todos. Muy bien. Gracias por la información, respondió finalmente Chisaki. Katsukame no podía hacer nada, así que no tenía sentido insistirle. Te dejo ir. De acuerdo. Solo, no hagas ninguna estupidez. Ese tipo no es broma, y pienso seguir con esta familia mientras pueda. ¿Entendido? Gruñó Katsukame. Nos vemos, Kai. Avísame si necesitas algo. La llamada terminó e Izuku se guardó el teléfono. Lo que Katsukame dijo sobre hacer contactos, puedo hablar con gente del refugio, Oyaji, ofreció Izuku. Confían en mí, y puedo ser discreto e indirecto. Eso si quieres que alguien haga contactos como sugirió Katsukame. Si no tenemos muchas opciones más allá de eso y escuchar a Shigaraki. Por favor, en cuanto termine esta reunión, salgan y hablen con ellos, asintió Chisaki. Mientras tanto debemos actuar como si nada hubiera cambiado. Aún no sabemos nada, y debemos proyectar confianza. Fuerza. No solo eso, sino que actuar como si nos preparáramos para una gran operación solo nos mostrará las cartas. Así que hasta que sepamos algo definitivo sobre la ubicación de All for One, quiero que todos actuemos con normalidad. Para ello he preparado a los Sakazuki para la fusión con nuestros nuevos aliados. La tendremos esta noche. Una vez que hayas hablado, Izuku, regresa al complejo para unirte al evento. Izuku inclinó la cabeza. Comprendía la necesidad de actuar con normalidad en momentos como estos. Por supuesto, Oyaji. Chisaki respiró hondo, con expresión pensativa por un momento. Parecía que había tomado una decisión. Y hablando de eso, Izuku, más allá de obtener información sobre una posible conexión con All for One, no debes involucrarte en el resto de nuestras operaciones. ¿Qué? Izuku se levantó bruscamente de su silla. Entiendo que mi presencia en la OA es importante, pero esta es, con diferencia, la operación más grande que emprenderá el Shiya Saikai. Quiero estar ahí para ayudar. Soy tu segundo teniente. No puedes dejarme fuera de algo así, Oyaji. Te prometí que... Espera, lo interrumpió Chisaki negando con la cabeza. Esta vez no es por tu puesto en la OA que te confío el cuidado de Eri. No la quiero cerca de mí ni de este complejo mientras se lleve a cabo una misión tan importante. El peligro que corre es demasiado grande.
Solo faltan un par de semanas para las vacaciones de verano. Cuando llegue ese momento, quiero que la lleves a otro lugar y la cuides. Trae a tu madre y llámalo vacaciones para que no se preocupe. No necesitas saber lo grave que es la situación. Suponiendo que obtengamos información útil para cuando llegue el verano, me gustaría actuar mientras esté a salvo y fuera de peligro. Izuku se detuvo, pensativo. Eso era diferente. No lo estaba excluyendo, entonces, confiaba en él. Confiaba en que mantendría a Eri a salvo mientras se enfrentaban a un villano como All for One. Y si su Oyaji le confiaba una responsabilidad tan seria, entonces era su deber asumirla. Lo entiendo, Oyaji. Izuku hizo una reverencia. Me aseguraré de que esté a salvo. Lo juro. Chisaki parecía genuinamente aliviada. Gracias por asumir tanta responsabilidad. Creo que es todo lo que necesitas para esta reunión, al menos por ahora. Te llamaré si te necesitamos para algo. Izuku asintió. Ya se había acostumbrado a esta rutina. Agradecía tener que irse de reuniones como esta solo un par de años más. En cuanto terminara la preparatoria, podría dedicarse por completo a su rol de subteniente sin que nada lo detuviera. Pero por ahora, todavía tenía que irse cuando surgían ciertos temas, gracias a su acuerdo con Etsu. Así que Izuku salió de la habitación, pero antes de cerrar la puerta por completo, oyó a Chisaki decir algo que lo hizo fruncir el ceño. Dado el riesgo inherente de nuestra misión, tengo algo que pedirles a todos, y puede que no les guste. ¿Algo que no les gustaría? Izuku dudó un momento, pero negó con la cabeza. No podía escuchar a escondidas. Eso desbarataría sus respuestas con el detective Tsukauchi en futuras reuniones. Rápidamente, cerró la puerta de la sala de reuniones por completo, y la voz de su Oyaji se convirtió en un sonido apagado al otro lado que no pudo distinguir. Izuku dejó escapar un breve suspiro. Toda esta situación lo estaba poniendo nervioso y tenso, pero tenía un trabajo que hacer. Necesitaba salir a preguntar por el refugio. Su Oyaji contaba con él para obtener la información necesaria para realizar su trabajo eficazmente. Y en la otra habitación, estaba la carta que Chisaki nunca terminó de leer, cuyo contenido solo él conocía. Te advierto, amigo mío, que este enemigo no es alguien que se pueda tomar a la ligera. Si después de saber todo esto decides seguir persiguiéndolo, solo te pido que consideres encontrar la manera de eliminar a Midori y Izuku de la ecuación. Sigue siendo un niño, inocente y en gran medida inocente, a pesar de la posición a la que ha llegado. Si le sucede lo peor al resto de tu familia, creo que no merece estar en medio del fuego cruzado. No puedo impedir que persigas a tu enemigo, pero sí puedo pedirte que no dejes que lo maten en el intento. Espero que mi petición no caiga en saco roto. Sabiendo cuánto lo quieres, estoy seguro de que, como su padre, sientes lo mismo que yo. Por favor, no pongas a tu hijo en el camino de este villano. Mucha suerte en tu futura casa. Su estimado aliado y amigo. En el refugio, Izuku lamentablemente no tuvo suerte. Preguntó a todas las personas que sabía con certeza que no tenían don, haciendo preguntas lo suficientemente vagas como para no despertar sospechas, pero formuladas de forma que quienes lo sabían, como Katsukame, entendieran de qué hablaba. Aún así, parecía que nadie en el refugio tenía ni idea de la historia del dador de don que Katsukame le contó una vez. Era frustrante, pero no podía hacer nada más que correr por ahí gritando que buscaba a un villano que pudiera dar y recibir don. Así que, tras fracasar, Izuku decidió dejarlo pasar y regresar al complejo para atender a los Sakazuki. Al menos, ese era el plan, hasta que Suzuki-san, la mujer con la mutación de insecto, residente casi permanente del refugio, lo detuvo en la puerta. «Midori, ¿ya puedo hablar contigo?», preguntó, mirando a su alrededor con preocupación. «En privado, preferiblemente». Izuku, por supuesto, asintió y señaló la oficina del gerente. «Claro, podemos hablar en la oficina». «¿Estás bien, Suzuki-san? ¿Ha pasado algo últimamente?» «Sé que no he estado aquí tanto como quisiera, así que si hay algo que necesite atención, con gusto te ayudaré». Los dos entraron en la oficina, y Suzuki negó con la cabeza. «No, no es eso», murmuró, cerrando la puerta tras ella. Una vez cerrada, suspiró. «Te oí hablar con los demás».
Esa historia que me contaste, se parecía mucho a una que oí de joven. Pero, solo espero por tu bien que no sea esa historia. Así que, por favor, Midoriya, dímelo con claridad. ¿Qué buscas exactamente? ¿Una historia que escuchaste? Izuku arqueó las cejas. ¿La conocía? Sí. La historia de la donadora. ¿Era eso lo que preguntabas? No hablabas con claridad, así que no podía estar seguro, pero, desde luego me lo pareció, respondió Suzuki, con las antenas moviéndose nerviosamente. Izuku se sentó en su escritorio y la miró, esta vez con más atención. Suzuki no era mala persona. Siempre cuidaba de los niños y era una de las personas favoritas de los demás invitados. Pero tenía algún don. Entonces, ¿por qué iba a conocer la historia de la donadora? Sí, esa era la historia que te preguntaba. La escuché una vez, de una persona mayor sin peculiaridad, dijo Izuku, tanteando el terreno. Le diría por qué quería saberlo dependiendo de cómo fuera el resto de la conversación. Ante su respuesta, la expresión de Suzuki se tornó angustiada y prácticamente se desplomó en la silla más cercana. Oh, ojalá me hubiera equivocado, escucha, jovencito, te equivocas. Por favor, créeme, precisamente a mí, no quieres encontrar al que da el don. No lo quieres. Todos aquí estarían perdidos sin ti. Intentar encontrar al hombre de la historia, más te vale firmar tu sentencia de muerte, jovencito. ¿Qué quieres decir? Preguntó Izuku, frunciendo el ceño mientras se inclinaba hacia adelante en su asiento. Esta podría ser la oportunidad que buscaba. De joven, como dije, oí la misma historia. Alguien que podía darte o quitarte tu don si estabas lo suficientemente desesperada. Tenía una hermana mayor. Era muy problemática, tenía un don como el mío, y eso le causó muchos problemas. Ya sabes cómo se puede mirar a veces a las personas con mutaciones. Era aún peor en aquel entonces. Así que fue a buscar a ese hombre, para rogarle que le diera un don diferente, para no tener que lidiar con que la miraran como, bueno, como un bicho, sollozó Suzuki, relatando una historia dolorosa. Izuku frunció el ceño. Estás hablando en pasado. Ella es. Sí murió, admitió Suzuki, incapaz de mirarlo a los ojos. Encontró a ese hombre y le quitaron su don. Pidió uno diferente para reemplazarlo, y también lo obtuvo. Solo que el que obtuvo le dolió. No era la adecuada. La enfermó tanto que murió solo 3 meses después de obtenerlo. Así que, créeme, joven, no quieres saber nada de ese hombre. Deja que el donante desaparezca como una leyenda urbana que los viejos sin don inventaron para sobrellevarlo. Te lo ruego. Suzuki-san, ¿recuerdas cómo tu hermana encontró al hombre? Preguntó Izuku en voz baja. Levantó la cabeza de golpe y parecía enfadada, pero Izuku siguió hablando para calmar sus temores. No pregunto por qué quiera un don. Estoy bien así. Pregunto por qué ese hombre, el que lo dio, lastimó a alguien en el Shiya Saikai. El jefe tiene un problema pendiente ahora, pero nadie sabe cómo encontrarlo. Suzuki parecía realmente desgarrada, con las antenas colgando mientras reflexionaba sobre lo que le decían. Dime una cosa, Midoriya. Si te lo digo, le daría el Shiya Saikai a mi hermana la justicia que nunca tuvo. Sí, dijo Izuku en voz baja. Creo que sí, Suzuki-san. Suzuki apretó los puños sobre su regazo. Entonces, sí. Sé cómo mi hermana encontró al donante. Yo, aún conozco al hombre que la puso en contacto con él. De acuerdo. Esto es lo que voy a hacer, murmuró Izuku, sacando su teléfono. Probablemente le convenía tener una negación plausible con todo esto. Si iba a vigilar a él en lugar de participar directamente en las operaciones, necesitaba mantenerse alejado de toda la información posible. Se conocía demasiado bien, sería muy difícil resistirse a intentar ayudar si supiera lo que harían los demás, y le prometió a su Oyahid que se centraría en proteger a Eri. Voy a ponerte en contacto con alguien del Shiya Saikai, y puedes contarle sobre este hombre, ¿de acuerdo? Suzuki asintió lentamente. Lo entiendo. Pero por favor, intenta que la historia desaparezca de ahora en adelante, si puedes. ¿De acuerdo? No quiero que ese hombre lastime a nadie más. Izuku anotó el número de Kurono y se lo entregó. Te doy mi palabra, Suzuki-san.
no volverás a saber nada del que te dio el don. Solo prométeme que llamarás a este número y le contarás lo que sabes. Lo prometo, susurró Suzuki en voz baja. Su expresión era de profunda pena, de furia, y se tapó la boca con una mano como para tranquilizarse y contener las emociones. Sé que no debería pensar así, pero espero que el Shiya Saika haga sufrir a ese bastardo como mi hermana hace tantos años. Izuku estaba bastante seguro de que Chisaki lo haría. Izuku regresó al complejo a tiempo para el Sakazuki, informando aliviado a Chisaki y Kurono de su éxito. Una vez que supieron que esperarían una llamada, o que irían a buscar a Suzuki si no llamaba, estaban listos para seguir adelante con otros asuntos. En concreto, el Sakazuki para sus nuevas incorporaciones. El Sakazuki que Chisaki había organizado para esa noche era tan complejo como el de Izuku. Todos los líderes vestían sus mejores galas, incluso Izuku, quien había encargado una túnica medida cuando ascendió a teniente. 4 nuevos miembros se unían a la familia. 3 tomarían juramento bajo la dirección de Chisaki, mientras que el último lo haría bajo la dirección de Izuku, quien trabajaría con él personalmente. Ya habían sido interrogados por Nemoto, por lo que pudieron pasar directamente a la ceremonia. Esta vez, era Izuku quien se sentaba en Seiza, al lado donde Chisaki se había sentado al jurar su cargo. Se sentía extraño, estar en una posición de poder con otros que tenían el mismo poder, cada uno a su manera. Pero todo lo demás le resultaba familiar. Las ofrendas en el altar, Kurono como orador del evento y la copa vacía que reposaba frente a él. Hoy damos la bienvenida a Akaji Anso al Shiya Saikai, comenzó Kurono, señalando al hombre frente a Izuku. Akaji era más joven, al menos comparado con los demás que se unían, con un par de cuernos rojos que sobresalían de su desgreñada cabellera negra. Sus ojos también eran rojos y tenían una mirada penetrante que Izuku no pudo identificar. Tenía lo que parecía la típica cola de un demonio, que sobresalía por detrás. Se movía perezosamente. Se preguntó cuál sería su don. Kurono continuó. De ahora en adelante, nos brindará sus valiosas habilidades, y a cambio le daremos una cálida bienvenida. A partir de hoy, Akaji, formarás parte de la Saikai, descendiente de la familia de Chisaki, y trabajarás bajo las órdenes de nuestro segundo teniente. ¿Hay algo que quieras decir antes de beber? Solo que agradezco tener un lugar donde continuar con mi trabajo. Lo que necesiten de mí, se lo conseguiré. El hombre parecía aliviado de estar allí, haciendo esto. Y un placer conocerlo finalmente fuera del trabajo, y sin su máscara, conserje. Un placer trabajar con usted. Izuku sonrió levemente. Un placer conocerte también, Akaji-san. ¿Algo más que quieras decir? No, estoy bien. Gracias, dijo Akaji con una reverencia. Entonces, yo también te daré las gracias. Espero con interés trabajar contigo, respondió Izuku con una reverencia. Comencemos. Kurono vertió el sake ceremonial en la copa frente a Izuku y, como las 2 últimas veces que tuvo que hacerlo, arrugó la nariz. Odiaba el alcohol, no tenía ni idea de cómo Sakaki bebía tanto, dejando de lado su peculiaridad. Si no fuera por el Sakazuki que tenían que tomar de vez en cuando, Izuku jamás se acercaría a él. Uno se acostumbra, sonrió Akaji para sí mismo. Izuku simplemente negó con la cabeza y se bebió la mitad de la copa, intentando no hacer una mueca al pasarle el resto a Akaji. El hombre bebió el resto, envolvió la copa en su papel ceremonial y se la guardó en el bolsillo. Entonces, los dos se pusieron de pie, ofrecieron sake en el altar e hicieron una reverencia. Así, Akaji se había convertido en un miembro de la familia. El mismo proceso se siguió con Chisaki y los demás, Yasui, Uehara y Nix, quienes bebieron de la copa de Chisaki según la tradición. Así consolidaron su lugar al lado de Chisaki. Los grupos de Yasui y Uehara pasaron a ser considerados familias filiales del Shiya Saikai, y Nix asumió el cargo de consejera de Chisaki, al igual que Irinaka. Una vez finalizado todo, el grupo de líderes salió del salón de ceremonias, donde un nutrido grupo de miembros de las 3 familias esperaba con entusiasmo los resultados de la ceremonia. De ahora en adelante, comenzó Chisaki, con aspecto majestuoso y poderoso en su elegante ropa, todos somos Shiya Saikai. Somos una familia. Y juntos, como familia, recuperaremos el poder que ostentamos en la época anterior a los héroes.
Ya no seremos perros falderos de la policía ni nos acobardaremos ante la idea de héroes. Diles a quienes no puedan estar aquí en el complejo principal esta noche, como mínimo, una cosa. Juntos seremos la familia más poderosa de todo Japón. Todos los miembros vitorearon, gritaron con entusiasmo y celebraron juntos. Entraron al salón de celebraciones, donde se había preparado un festín. Los líderes tenían su propia mesa, aunque Izuku invitó a Akaji a comer con ellos a pesar de no ser técnicamente el líder. Tenía preguntas que hacer. Bueno, Akaji-san, Izuku se sentó, preparándose un plato. Tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es tu don exactamente? Akaji se detuvo mientras agarraba algo. Ah, el mío. Bueno, no es uno que use a menudo. Mi don me permite parecerles a los demás lo que más temen. O sea, no cambio ni nada, solo afecta la percepción de los demás. Menos mal que puedo desactivarlo. Si no, la vida habría sido un infierno. Pero tiene su utilidad, supongo, sirve para intimidar, ¿sabes? O para obtener información. Saber a qué le teme cierta gente es una gran ventaja. Hay gente que paga un dineral por ese tipo de cosas. Izuku arqueó las cejas. Eso era una peculiaridad increíble, la verdad. Tiene muchísimas aplicaciones. Tengo mucha curiosidad, ¿sabes cómo te ven los demás o es algo que tienes que interpretar según sus reacciones? ¿Cuál es el alcance de tu peculiaridad? Ah, y espera, estoy divagando otra vez, lo siento. Responde solo si te sientes cómodo compartiendo. Es que me encanta aprender sobre peculiaridades. El alcance es cualquiera a la vista, creo. No lo he probado mucho, pero supongo que hay que estar lo suficientemente cerca para distinguir lo que se ve y así tenerle miedo, ¿no? Por eso intento no usarlo en zonas concurridas. En cuanto a si sé cómo me veo, sí. Lo sé. Tengo una especie de intuición para saber cómo me ve la gente. Aunque tengo que concentrarme un poco para tener una idea clara, explicó Akaji, encogiéndose de hombros como si no le importara su don. ¿Quién es la persona más famosa de la que has aprendido a sentir miedo? Preguntó Hinata con curiosidad. Akaji pareció pensar en eso mientras terminaba de preparar su plato. Diría que Mercurial. ¿Recuerdas? Ese villano que estuvo en la reunión hace un rato. Tuve una discusión con él por una información que no le iba a vender. Tuve que usar mi don para que se acobardara. Al parecer, le tiene mucho miedo a la señorita Broma, por alguna razón. No sabría decirte por qué. Debe odiar reírse o algo así. ¿En serio? ¡Qué interesante! Nick sonrió, como si guardara ese chisme para más tarde. Luego, con una sonrisa pícara, añadió. Ya te puedo decir cuál es mi mayor miedo, no hace falta preguntárselo. Una habitación bien iluminada. Es el peor enemigo de un ladrón. En realidad, ¿qué hay del resto? ¿Cuáles son sus peculiaridades? Se preguntó Izuku, mirando a los recién llegados a su familia. Sería mejor aprenderlo todo sobre ellos mientras pudiera. La sonrisa de Nick se transformó en una mueca burlona, y de repente, toda su ser se volvió negro antes de desvanecerse, convirtiéndose en una sombra a lo largo de la pared. Luego, con la misma rapidez, volvió a la vida. Puedo convertirme en una sombra y manipular mi forma cuando estoy en esa forma. Nada puede hacerme daño, pero si hay suficiente luz como para que no haya sombras, volveré a mi forma normal. También tengo que tener cuidado si intento ser sigilosa. Es bastante obvio que algo anda mal cuando alguien o algo tiene dos sombras, así que intento alinearme con las sombras reales. Oh. Con razón tienes tanto éxito infiltrándote, me imagino lo difícil que es detectarte de noche, cuando ya está oscuro, y probablemente por eso llamas a tu grupo la noche, ¿eh? Izuku rió un poco, apenas comprendiendo la idea. ¿Y por qué elegiste a Nix como nombre provisional? Lo tienes, se rió Nix. Uemura se subió las gafas. Mi don no es nada del otro mundo, la verdad. Solo me da un equilibrio perfecto. Nunca me he caído. Incluso cuando tropiezo, mi don me devuelve la posición casi al instante. En cuanto a mí no lo he usado muy a menudo en muchos años, pero mi don me permite invocar algo que recientemente he establecido como su objetivo, explicó Yasui mientras se acariciaba la barba.
Lo usé para ayudar a mis familiares a salir de muchas situaciones difíciles en mi juventud. Me temo que ya no es tan confiable en mi vejez. Muchas veces, las cosas que establezco como objetivos simplemente no se cumplen cuando las llamo. Los médicos dicen que es normal que algunas personas mayores pierdan el control de sus dones con el tiempo, al igual que cualquier otra función corporal. Aún así, eso también es increíble, exclamó Izuku. Me imagino muchísimas aplicaciones posibles. Es una pena que ya no sea tan fiable como antes, pero no tiene nada de malo no tener un don que usar. Seguro que tienes mucho más que ofrecer al mundo, Yasui-san. Yasui rió entre dientes. Eso espero, jovencito. Te enseñaré un par de cosas sobre cómo es ejercer un puesto de liderazgo en una familia como esta. Tienes mucho que aprender. Lo espero con ansias, hizo una reverencia Izuku. Sabía cuándo aceptar la ayuda de sus superiores. Yasui era un Oyabun desde hacía muchos años, probablemente desde antes de que Izuku naciera. Sería una tontería no seguir su consejo cuando lo diera. Sus décadas de experiencia serían invaluables para Izuku. ¡Qué joven tan responsable! Yasui rió a carcajadas. Has elegido a alguien bueno, Chisaki-san. Ya veo por qué es tu segundo teniente. En unos años, diría que incluso podría formar su propia rama familiar. Sí, bueno, quizá no sea prudente que otra rama familiar tan pronto, mantener esta fusión en privado ya va a ser bastante difícil, dijo Uemura, bebiendo un sorbo de sake. Supongo que por eso quieren que sigamos usando nuestra propia sede. Demasiada actividad aquí atraería demasiadas sospechas policiales sobre nosotros. Sí, pero no hablemos de negocios por ahora, murmuró Chisaki. Esta noche celebraremos una pequeña victoria antes de ir a la guerra. Izuku contuvo el ceño fruncido. No le gustaba pensarlo así, pero supuso que eso era lo que estaba por venir, la guerra. Al día siguiente, Izuku tuvo que ir a la escuela y fingir que todo estaba normal. Era más difícil de lo que pensaba. Por suerte, sus clases matutinas con Netsu eran las primeras, así que pudo evitar tener que poner su mejor cara por un rato más. Por la expresión de tu cara, supongo que abriste el sobre que te di, murmuró Netsu, lo primero que salió de su boca cuando Izuku se sentó en su oficina. Izuku asintió, para su consternación. Sí, entiendo por qué querías mantenerlo en secreto. Pero sigo creyendo que Miyoji sacará a nuestra familia de esto. Yo no. Tengo otras órdenes. Me han pedido que vigile a su hija y la mantenga a salvo hasta que él se encargue de todo. Una responsabilidad importante, uno que no confiaría a cualquiera. No voy a defraudarlo. Ya veo, asintió Netsu, comprensivo, con una expresión sorprendentemente tranquila al oír esa información. ¿Y cómo lo harás, si no te importa que te pregunte? Nos iremos de vacaciones en cuanto empiece el verano. Mi mamá, Eri y yo. Buscad un sitio donde quedaros este mes, dijo Izuku encogiéndose de hombros. No he tenido tiempo de pensarlo mucho. Netsu se quedó pensativo un momento, dándose golpecitos en la barbilla con una pata. Unas vacaciones. ¿Te serviría de algo si te ofreciera un lugar donde quedarte? Los estudiantes héroes tendrán un campamento de entrenamiento de 2 semanas durante el verano. Olmig no estará allí, así que no deberías llamar la atención, y está en un lugar remoto que solo los profesores asistentes conocen de antemano. Tu madre y la pequeña Eri también serán más que bienvenidas, por supuesto. Y en cuanto a las otras 2 semanas, podemos llamarlas clases especiales de verano, si quieres. Puedes quedarte en la UA, rodeado de profesores héroes profesionales que suelen venir a trabajar durante el verano. ¿En serio?, preguntó Izuku, sorprendido por semejante oferta. Si estás dispuesta, sería perfecto. Oyagi se sentiría tranquila sabiendo que está rodeada de personas capaces de protegerla. Entonces dalo por hecho. Habrá otro niño en el campamento, así que la pequeña Eri tendrá con quien jugar. Tú y tu madre podrán cuidarlos cuando no estén ocupados con sus tareas de verano. Nos irá de maravilla, dijo Netsu, complacido con la rápida aceptación. Ah, pero, por supuesto, no olvides estudiar para tus exámenes finales hasta entonces. Debo seguir tratándote como a una estudiante normal, incluso sabiendo lo que hace tu familia. Izuku asintió.
Entiendo, director. Seré un estudiante modelo.